Buen día, gracias, señoras y señores, desde La Yasta, Cochabamba, a esta hora de la mañana, ya con nosotros en conexión directa a través de la red de internet, está la dama de hierro de la prensa boliviana, la periodista de investigación #1 y nuestra amiga, además de la pareja de Batman en este instante, Marianela Montenegro. ¿Cómo estás, Marianela? Muy buen día, querido Douglas, querido Antonio, y a toda esa gente buena que sigue, comparte y hace que se difunda esto en una situación tan restringida que vivimos para la libertad de expresión. Hoy día obviamente no tenemos nada que celebrar. La libertad de expresión ha sido creada precisamente por la ONU y es la que más restringe libertades, porque opera con estos mafiosos internacionales que sin lugar a dudas son los que están poniendo en vilo todos los países. Así estamos, exactamente. José Antonio, en la capital. Marianela, ¿cómo estás? Como siempre, muy buenos días. Un placer tenerte en el programa. El gusto es mío, querido Antonio. Muy bien, Marianela Montenegro. Podemos empezar a hablar de la prensa, quizás un cachito, luego nos centramos al tema que hayas preparado para el día de hoy. Pero hoy, en este 3 de mayo, mira, primero que la justicia ha llamado a declarar a una periodista por el tema de una entrevista al ingeniero Villegas, un exceso que ha sido observado por las asociaciones y los gremios relacionados con la prensa, hasta que la justicia da un paso no atrás, un paso al costado, hacen una pausa nada más, porque el gobierno está preparando para más adelante también un control de las propias redes. A los medios masivos ya los ha controlado, ya los ha subordinado con el tema este de la pauta publicitaria, los beneficios en función al cargo y el pueblo todavía se está enterando de aquello. Decíamos hace instantes con José Antonio, los medios masivos, entre comillas, se están convirtiendo en medios nocivos de contenido y obviamente andan engañando y embruteciendo a la gente. Y el poder se ha dado cuenta de que la prensa, la verdadera prensa, digámoslo así, se ha trasladado a las redes sociales. Una trinchera de lucha que todavía está ahí sin que nos moleste nadie. Pero hay una norma que se está preparando para controlar las redes. Voy contigo con tu criterio, empecemos a charlar quizás de este tema y luego hablamos del tema en correspondencia al día de hoy. Adelante. Bueno, el 99% de los medios de comunicación están en manos de las élites transnacionales. Te estoy buscando para enviarte este tema. Ya. Lo que pasa es que estos lo que tienen es un control total de los medios de comunicación y no se puede hablar bajo ninguna circunstancia, Douglas, Antonio, de libertad de expresión, porque definitivamente acá lo que estamos viviendo son simplemente las imposiciones, los resabios de todo lo que es la cooptación de todos los medios de comunicación. Si tú miras, por ejemplo, Netflix, ¿a quién le pertenece? A un señor llamado George Soros. ¿Le suena familiar? Claro. Este señor se lo ha comprado ya medio en quiebra, pero con el ánimo de mentalizar a la gente. ¿Qué es lo que difunden ahí? Primero, no difunden las películas, las series de denuncia. Si ustedes ven en este momento en sus casas, los que tengan esa red Netflix, esa plataforma, van a ver que imposible que haya, por ejemplo, una película que se llame Walk the Dog, ¿no? Mentiras que matan. Esta película que es denuncia cómo el poder se mueve para fabricar guerras falsas, guerras con bandera falsa, para mentirle a la opinión pública internacional, para cometer abusos. Esto representa, digamos, el episodio de la Lewinsky con Bill Clinton, cuando se ve descubierto en la oficina oval con el sexo oral. Resulta que lo que hacen es declararle la guerra a Albania, ¿no? Para tapar ese episodio. El escándalo.
Y es esa la denuncia que se hace en estas mentiras que matan, que por supuesto usted no lo va a encontrar en Netflix, pero sí va a encontrar aquellas que alientan la pedofilia, aquellas que alientan todo lo que es el abortismo, el matrimonio gay, y situado en hospitales, en películas en una serie muy buenas. Por ejemplo, hay una serie que se da en un hospital y que por supuesto ahí ves que hay lesbianismo, hay abortismo, hay todo esto con lo que están mentalizando permanentemente a la gente. Son todas aquellas películas creadas para hacer que la gente simplemente razone como ellos quieren, ¿no? Este es el tema. Entonces, se han metido al cine, se han metido a todo lo que es el entretenimiento, están metidos en las redes sociales, están metidos en las universidades, haciendo experimentos en los cerebros de las personas, a quienes las invitan o las secuestran y hacen lo que les da la gana con el cerebro, implantándoles chips, implantándoles ciertos tipos de memoria o quitándoles la memoria pasada. Son una serie de experimentos que están como el Neuralink, que ya han cobrado vigencia, y que hay gente que incluso ha llegado al extremo de ponerse voluntariamente un chip al cerebro, ¿no? Entonces, hay cierto tipo de tecnología que no conoce. En el otro extremo tienes, por ejemplo, una serie como es la de Pablo Escobar, El Patrón del Mal, que termina la gente apoyando al narcotraficante, apoyando al criminal, apoyando al que está generando una devastación en un país. Es decir, ese es el tipo de manipulación que ejercitan a diario a través de este tipo de plataformas, de este tipo de películas o series que ponen al mercado simplemente para cooptar la voluntad de los ciudadanos. Entonces, libertad de expresión bajo ninguna circunstancia, incluidos los premios Pulitzer que se dan a los periodistas antes de que comiencen a extorsionar presidentes con todo lo que representa el tema con lo que lo agarraron a Luis Fernando Camacho, y a Piñera, a Santos, a quienes tenían dineros en paraísos fiscales. Y a eso solamente tienen acceso los banqueros, o sea, los grandes banqueros. Imposible que tenga acceso un periodista. Pero a ese grupo de periodistas del ICJ primero le dieron el premio Pulitzer, los conformaron y les dieron cierto nivel de credibilidad para que ellos denuncien a los mandatarios que no se someten. Entonces, en Bolivia no podemos hablar de libertad de expresión, mucho menos internacionalmente. En Bolivia, decía por qué, porque un hombre como Álvaro García Linera tiene un testaferro como Carlos Gil y resulta que lo envía a la gente del grupo Prisa, que eran dueños de ATV, La Razón y El Nuevo Día, y les dicen, bueno, si no entregan ustedes sus medios de comunicación, sus empresas, todas sus empresas las vamos a reventar. Entonces ellos entregan dócilmente los medios de comunicación. Lo propio ha hecho la familia Dager con PAT, lo propio de diferente manera ha hecho Ivo Kulki, entregando el directorio de la Red 1 a esta delincuencia en el poder, y por supuesto él ha tenido prebendas porque en los hipermaxis es en el único lugar que puedes gastar los subsidios que entrega el gobierno. Entonces ahí vienen temas de tierras, vienen una serie de acuerdos, y la extorsión ha seguido con el periódico Los Tiempos, con el periódico El Deber, con todos los medios de comunicación que están sometidos. Así que yo a veces me siento desilusionada con la gente, pero por el tema de que no compartan, de que nos aplican el shadow ban o te hacen desaparecer los videos. Los más delincuentes son los de YouTube, que parecían los más honestos en todo caso, pero resulta que ahora que están trabajando con el gobierno, resulta que te hacen desaparecer sin ninguna contemplación y sin ninguna explicación. En el caso mío, casi 5,000 videos, ¿no? Y tengo una página alternativa en YouTube que le han aplicado el shadow ban, pero que nadie la puede encontrar. Hoy mismo he visto tu nombre multiplicado por 100,000 cuando he querido ingresar a tu página en Facebook, y resulta que hay 500,000 Douglas Omay, así como 500,000 Marianelas Montenegro con cualquier foto.
Entonces he querido por lo menos identificarte mediante el miau miau y no he podido, querido Douglas, por eso no estoy compartiendo la publicación, porque además no tengo acceso a YouTube. Imagínate, te voy a enviar el link, pero de todas maneras, y lo que dices es cierto, ¿no? Yo también he notado ayer precisamente que hay varias cuentas con mi nombre, Douglas Romay Lanza. Pero para que la gente la tenga clara, nosotros por lo general siempre hacemos que nuestra audiencia conozca nuestro portal, por lo menos con el nombre y la fotografía. Este es el portal oficial, Douglas Romay Lanza. Ahora, podría ser fácil también copiar la fotografía y ponerla, pero fíjense en la cantidad de seguidores, la fecha de creación. Trate siempre de identificar buenas cosas en el tema del Internet. Y tienes razón, juntamente con Marianela Montenegro. Marianela Montenegro también hay hartas, ¿no? ¿Y cómo es que te identifica? Yo era la única. Habrán habido algunas más, pero de pronto son 500,000 Marianelas Montenegro y es para mí incluso es misión imposible ingresar a esa nueva página. Bueno, no es nueva, es del año 2013 esa página, pero obviamente la tenía simplemente como accesoria y resulta que ahora han eliminado los videos. Yo voy a llegar hasta la corte celestial, le digo, porque no puede ser posible este tema. Aunque sabemos que en cualquier momento ya nos cortan todo, nos dejan incomunicados, porque si bien acá se está cambiando el decreto de la ley de telecomunicaciones, de la ley 164 aprobada en el 2011, hay una imposición también de la Agenda 2030, ¿no? Porque ellos mediante esto van a controlar hasta el cerebro de las personas, ¿no? Este es un tema, pero los locales están jugando simplemente a ejercitar una tiranía en el país, a hacer persecuciones en función o a sus derechos reales o a todo lo que opines y hagas dentro de lo que es la red. El PIT es el sistema de transferencia que por supuesto han implementado y que ahora están cambiando. Antes y en todos los países libres, proveedores internacionales te pueden vender el servicio, pero sin embargo ahora lo que están pidiendo es que simplemente se concentre en el gobierno, en el Ministerio de la Presidencia, en el caso de los temas de transferencia de datos, y en su AGETIC, que son ellos mismos, ¿no? Ellos mismos son parte del directorio, ellos mismos son, si usted mira quién es el directorio de AGETIC, los va a ver a los mismos, que por supuesto ahora van a controlar la potencia que te dan cuando te bajan, y esto me ha sucedido ya en elecciones, tal vez a ustedes también, en procesos electorales, en el referendo del 21F, en el referendo del gas, te bajan la potencia o prácticamente te cortan el internet. Acá han llegado al extremo incluso de sacarnos del cable. Y el propio gerente de Conteco, que era Fernando Gamboa, me dijo que había recibido una presión para que nos saquen del cable en ese momento. Entonces después te restituyen y ya pasó el tema. Así que de libertad de expresión no podemos hablar bajo ninguna circunstancia, queridos amigos. Muy bien. José Antonio, criterios. Y bueno, a todas luces se observa, ¿no?, que están atacando por todos lados. La comunicación, y ¿sabes lo que es lamentable, Marianela? Eso hablábamos con Douglas, de que los colegas precisamente se prestan a aquello. Entre decir la verdad o tener llenas sus billeteras, prefieren las billeteras, ¿no? Y la verdad es lo que menos les importa. Se convierten en publicistas del poder. Y es algo que nos está precisamente devaluando como profesión. Pero habemos todavía gente que vamos a dar la cara, el pecho hasta el final, porque al final de cuentas la verdad tiene que prevalecer y eso es cuestión de bienestar para nuestras familias y para nuestro país. Marianela. No, el tema es que hay que discriminar, ¿no? Porque hay gente que no tiene otra opción de trabajo y por supuesto tiene que hacer lo que le digan sus directores. Pero hay gente que se vende descaradamente. Caso Junior Arias, no es que tenga fijación. Caso de, por ejemplo, Carlos Mesa. Hay una cantidad de gente, que se llama periodista Hugo Moldis, ha recibido millones del Estado, de dinero de los bolivianos,
Lo mismo Jorge Arias, el padre de Junior Arias, lo mismo Junior Arias, les montan canales de televisión, les dan todas las condiciones, mientras que a otros nos roban los equipos, nos asaltan, nos atracan. Y esto es lo que ha sucedido con muchos medios de comunicación. Y por supuesto, hay gente que quiere preservar su trabajo. Hay gente que tiene autocensura, porque te amenazan con los hijos. Imagínense, en el caso de Dager lo han secuestrado al hijo, hasta que firme el hombre. Entonces, hay una serie de temas que no podemos meter a la misma bolsa a todos, ¿no? Porque realmente el nivel de criminalidad que hay en el gobierno es impresionante, sobrepasa todos los límites. Ustedes saben la cantidad de muertos que hay. El último ejemplo es el ingeniero Montenegro de la ILB, y por supuesto hay una enorme lista de fallecidos, de gente de sus propias filas, concejalas, masistas que han aparecido en acequias. Imagínense la muerta que tiene este propio Carlos Romero como es esta Lorgia Calderón. Lorgia Fuentes es ahora la nueva Zapata, pero la que ha muerto es la hermana, Lisbeth Calderón, y él ha ayudado a esconder el crimen y han tirado el cadáver en Mecapaca. Habría recibido $750,000 por ese tema, pero en todo caso, esta Lorgia Fuentes, que es la hermana impune, que mandó a matar al padre, mandó a matar a la hermana, resulta que ahora es la nueva Gabriela Zapata en los grandes negocios, está casada con un ruso y por supuesto son gente altamente peligrosa. Son mafias internacionales las que están en Bolivia, merced a las enormes riquezas que hay en el país. Entonces es importantísimo que la gente sepa todos estos detalles, pero hasta la última persona que hay hasta la última piedra que hay en el país, porque la gente en el área rural vive dictadura sindical. Los sindicateros son los más abusivos. ¿O no ha visto cuántas familias se han dado el lujo de expulsar del Chapare con todas sus cosas? Menos mal no los han matado. Yo decía, esa familia debe agradecer a Dios, porque antes hacían desaparecer al padre, a la madre, al tío, al hijo, a la hija, a los perros y a las pulgas. Muy bien. Marianela, a ver, ayer estábamos hablando con José Antonio este tema sobre la prensa. Lo que pasa en Bolivia, para nosotros, no sé si para vos también, son capítulos retrasados de novelas que ya se han visto en distintos lugares. Empecemos por México, que siempre ha sido un lugar complicado para ejercer el periodismo, por su vinculación, obviamente, con el tema del narcotráfico, ¿no? Vámonos, por ejemplo, a Colombia, donde el terrorismo y el narcotráfico también ha eliminado a periodistas. Pasemos por Nicaragua, que recientemente se ha quedado sin periodistas porque no ven ellos garantías para realizar su trabajo, ¿ya? Y las casualidades son que el sistema que gobierna estos países o son de la nueva estructura del socialismo del siglo XXI o están vinculados con el narcotráfico. Ahora, en Bolivia estamos yendo a esos pasos. Vamos a terminar con periodistas que aparezcan muertos. Analí Guaicho ya es una de ellas, por si acaso. Pero de aquí para adelante habrá más descaro en los gobiernos o en el gobierno de Bolivia para hacer desaparecer a la prensa independiente. Si no es con asfixia económica, censura, autocensura, ¿vamos a llegar a la eliminación de periodistas? No, ya hemos entrado a eso hace mucho tiempo. Acuérdese de los hermanos Peñasco Laime, que han sido asesinados, son periodistas del Alto que denunciaban la corrupción. El periodista Fernando Vidal en Yacuiba, le han lanzado combustible y le han prendido fuego y han hecho creer que eran contrabandistas y no sé cuánta historia. Era la gente del gobierno. El periodista Guzmán, hay una cantidad de periodistas, el caso de Analí Guaichú, en una borrachera Clavijo le dio
las grabaciones, porque cuando García Linera, los García Linera daban las instrucciones para el Hotel Las Américas, los había grabado, grabó todas las instrucciones del ingreso al Hotel Las Américas y lo que tenían que hacer, pero resulta que en una de sus borracheras le entregó a la esposa, y la esposa anduvo, como la golpeaba permanentemente, anduvo visitando a comandantes de policía que en lugar de ayudarla, la delataban y la pusieron en peligro, y fue el gobierno el que dio la instrucción de su muerte. El episodio que Carlos Romero presentó en Los Yungas era una persona de raza negra. Mostraron un cadáver que Clavijo había fallecido. Clavijo está vivito y coleando, y Clavijo está en Venezuela. Ese es el último dato que tengo, y Romero tuvo el descaro de presentar una persona de raza negra que había fallecido en Los Yungas. Así que ya estos crímenes se han dado. Sin ir más lejos, nosotros hemos sufrido 2 allanamientos, un robo a un negocio de mi propiedad, el robo a mi casa, y esto es programado por ellos, porque lo primero que buscan es estrangularte económicamente. Te estrangulan económicamente para que no sigas, o te mandan a comprar. ¿Cuántas personas han venido a intentar sobornarme, a comprar los medios de comunicación? El propio Arias, enviado por el gobierno, ha venido a hacerme una oferta para el medio de comunicación, y como no se lo vendí, lo que hizo fue alquilarnos los noticieros. Después han mandado a un sueco, han mandado a la amiga de García Linera, una amiga íntima de García Linera, para hacernos ofertas. Lo mismo al propio Edwin Saavedra de Toyosa, después del hecho, es decir, después de que negué la venta, vino el allanamiento, y con amenazas, que dijeron que igual íbamos a perder los medios. Entonces, es así como se manejan. Son altos niveles de criminalidad, de libertad de expresión. ¿Cómo podemos hablar? Absolutamente. Y peor, algo creado por ese organismo impostor como es la ONU, porque la ONU te impone leyes, la ONU te impone el PIT, la ONU te impone, porque han estado dando seminarios, cursos, capacitaciones. Si ustedes retrotraen un poquito y miran la prensa hacia atrás, van a ver que la ONU ha estado capacitando para el cambio de esta ley, para el cambio de esta otra ley, y vienen, y hacen estragos en los países. ¿Por qué? Porque son fichas de los que nos roban. Son nada más que fichas. Usted ha visto en el programa que hemos desarrollado el anterior fin de semana, ha causado revolú porque la gente se ha dado cuenta de qué manera están operando en el gobierno. Porque no hay control alguno de absolutamente nada, es un raterío total. Te roban los concejales, te roban los alcaldes. Yo quisiera que me digan un concejal honrado, un alcalde honrado, un diputado. Hablaremos de la gente de niveles superiores, parlamentarios que se han hecho de tierras, que tienen prebendas, que tienen cantidades de dinero después de haber declarado un monto. Por ejemplo, el caso de Valdivia. Declaró que tenía, si no me equivoco, 400,000 bolivianos, y resulta que al poco tiempo estaba comprando Gravetal con más de 40 millones de dólares. Al poco tiempo estaba comprando una serie de cosas, pero con montos exagerados. Incluso le han abierto un proceso por legitimación de ganancias ilícitas. Entonces, acá lo que vemos es que lamentablemente entran a robar. Hay una crisis total de moralidad, de ética y de todo. Estamos viviendo un mundo al revés. Y esto no puede continuar así. Hoy mucha gente puede creer en que hay una verdadera pelea en el masismo porque en verdad se están esmerando. Pero ellos saben que tienen imposibilidad de seguir en el poder porque están desenmascarados ante su propia gente. Están desenmascarados a nivel internacional. Tienen presiones a nivel internacional porque Evo Morales les ha creado muchos problemas, no solo con pedofilia, con narcotráfico y un montón de historias. Ahora quieren un recambio. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Lo protegiendo.
lo están protegiendo. Si no lo estuvieran protegiendo, estuviera preso, pues. A la gente la meten presa por la enésima parte de lo que ha hecho Evo Morales, ¿o no? Una cosa que no se debe perder de vista es que todo el raterío que ha habido en Bolivia en torno a sobreprecios, obras mal ejecutadas, desembolsos ilegales como los 500 millones al teleférico, a mi teleférico, resulta que alguien ha firmado los cheques del Fondo Indígena, alguien ha firmado los cheques del Evo Cumpli. ¿Quién era ese alguien? Su cómplice, su compinche, con el que se están tirando rosas. Si ese Catacora quisiera, hoy lo manda a detener. Porque tiene más delitos que sentimientos. Pero miren ustedes cómo es, están queriendo patear el tablero de las elecciones y han pateado el tablero de las elecciones judiciales, porque en realidad resulta que ese era su plan A y su plan B era si les lograban desbaratar. Ahora resulta que detienen las elecciones judiciales, siguen los autoprorrogados, y en ese escenario, obviamente, ¿quién va a poder meter un recurso en contra de cualquier candidato del proceso electoral en sí? Ellos han planificado todo este escenario. Y obviamente, mientras convulsionen el país, en ese escenario de caos, ¿quiénes ganan? Ellos. José Antonio. Todo está planificado, dices, Marianela. Mira, ni Evo ni Arce están peleados, al contrario, es una estrategia para someternos a todos en un tema netamente mediático. Todos estamos hablando de ellos, no hablamos de cosas reales. Nadie más. Ellos son el oficialismo, la oposición, ellos son todo. No estamos hablando del padrón, no estamos hablando de lo que significa nosotros evocar los magistrados, no estamos hablando del Tribunal Supremo Electoral que está cooptado por ellos mismos. Estamos olvidando de todo, pero nosotros todos los días seguimos hablando del famoso Evo y Arce. Y no hablamos de lo que debemos hablar, que es del litio que están robando, del oro que están robando, del mercurio con el que están contaminando, de todo lo que son los 57 puntos del fraude, de la pérdida de la sigla del masismo. Esos son los temas. Eso es. Esos son los temas. De ninguna manera otros temas en los que ellos, como oficial, han asumido el papel de oficialismo y de oposición, y ellos están manejando todo el espectro. A ver, pero no estamos hablando de ellos ni los medios masivos, para mí nocivos, que deberían hablar de esto, ni los que supuestamente son los salvadores de Bolivia, los futuros opositores en las próximas elecciones. Entonces, ¿qué onda? Todos se han vendido al movimiento al socialismo, los medios y los políticos, y nos están adormeciendo a la población como tal. Se han vendido, es mucho decir, son propietarios de los medios de comunicación. En este momento de los tiempos, ¿quién es propietario? Ajá, un masista. Juan Valdivia. Juan Valdivia, el dueño de Gravetal, con Carlos Gil, obviamente palos blancos de Evo Morales, de García Linera, tienen muchos intereses. El ferrocarril no es solo de García Linera, el ferrocarril de los bolivianos está a nombre de Carlos Gil, pero obviamente les pertenece a estos, porque es este testaferro. Lo mismo Gravetal. Si hasta la Susana Rivero, la otra Katia Gumucio son accionistas de Gravetal, me hacen reír, ¿no? Serán del 5%, del 1%, pero están de accionistas. ¿A santo de qué? Ese tráfico de influencias. No puede una persona que representa al Estado, no puede contratar con el Estado. Eso está prohibido por ley. Pero imagínense, este que ha sido diputado, ahora resulta que es dueño de medios de comunicación, dueño de grandes extensiones de tierra. Sin ir más lejos, al lado del Hotel Casablanca, había un terreno de los ferroviarios, ya se lo agarró el Valdivia. Y cada uno de estos mafiosos tiene su departamento en ese Hotel Casablanca. Tiene Romero, tiene García Linera, tiene Evo Morales. Sus departamentos tienen cada uno de ellos donde se reúnen, donde maquinan, donde elocubran todas estas barbaridades contra el país. Estamos hablando de un narcoestado.
Estamos hablando de los narcos que han tomado el poder. Yo le digo a la gente, si hubiera pelea, imagínense lo que sería, porque ambos están involucrados en todo el descalabro. Ellos tienen que, tanto Evo Morales como Arce Catacora, tienen que rendirle cuentas al país. ¿Qué han hecho con semejante cantidad de dinero que ha entrado por el gas? ¿Por qué le han pagado a las petroleras casi 15,000 millones de dólares por costos recuperables? ¿Qué cosa han hecho las petroleras? ¿Han perforado un pozo? ¿Qué han hecho? No han hecho nada. ¿Y cómo les vas a pagar 15,000 millones de dólares en todos estos años? Ellos han venido solamente a facturar. Todo lo que ha trabajado yacimientos petrolíferos, que era una estatal sólida, ¿ya? Resulta que ahora ha venido la Enron, han conformado unas sociedades llamadas Transredes, donde estaban metidos la British Gas, British Petroleum, la Total de Francia, y a todas estas les han pagado 15,000 millones de costos recuperables de no haber hecho nada. Les hemos pagado desde sus viajes hasta sus orgías. Los bolivianos, ¿a título de qué? Muéstrenme algo que hubieran prospectado, que hubieran descubierto, que hubieran desarrollado. No hay gas. Ya Milei les ha pagado 200 millones y les ha dicho hasta nunca. Porque obviamente, imagínate cómo le vamos a vender el gas a la reserva más grande de esta parte del continente, como es Argentina, solo con Vaca Muerta, ¿ya? Le vamos a vender gas solidario cuando está en $14 en 98 centavos. Esto es lo que hacen estos infelices. $14 costaba el millar de pie cúbico de gas y resulta que le hemos vendido en 98 centavos de dólar. Entonces, esta es la realidad que estamos viviendo. Pero eso, ¿qué significa para ellos? Sobornos, apoyos en campaña y todo aquello. El $1.000.000 que le ha dado Soros en Nueva York, eso representa. Porque el gas que ha ido a Argentina, a YPF Argentina, donde era socio Soros, y el gas que ha ido a Petrobras Brasil, ambos se han ido directo a California. Y es el gas que están vendiendo ahora a los europeos en la crisis. Entonces, de esto estamos hablando. Y por supuesto, estas son las cuentas que tienen que rendir. Todo lo que han permitido sacar el litio en enormes cantidades de Bolivia. Solamente con contratos ocultos celebrados entre ellos, que no le benefician ni siquiera a los potosinos. ¿Qué parlamentario potosino está preguntando cuándo han invertido 300 millones en Tacobamba? Dice que ya han invertido 300 millones en Tacobamba. Yo quisiera preguntarles cuándo, cómo, en qué. Pero ya han hincado la uña a Tacobamba y siguen en San Cristóbal, pese a que la concesión era solo por 10 años. Y eso significa agua. Yo quiero decirles, Bolivia está así ahorcada prácticamente por estos infelices, porque además es la quinta reserva más grande del mundo de agua. No somos gran parte de la cuenca del Amazonas, pero tenemos aguas subterráneas en enormes cantidades. Somos la quinta reserva más grande del mundo. Y esto, por supuesto, ya de hecho hace que estén pretendiendo atesorar, cercarnos y poner simplemente gobiernos como este, que ha servido para liquidar todos los recursos, como el oro, permitiendo acciones en los ríos. Su cartera de oro Soros ha subido en el 50%. Todos están obligados a venderle a la Royal Gold. Usted entra en La Paz, es como un edificio, lo relataba un periodista de la ANF. De la ANF o de Herbol era el periodista, pero en todo caso él relataba que se abría el ascensor y es cajas y cajas y cajas, donde todos entran con sus mochilitas, pesan el oro, y es solo a la Royal Gold que maneja Juan Ramón Quintana a la que se le vende todo el oro que roban los jucus en Bolivia. Entonces, en esa situación estamos viviendo. Entonces, yo lo único que digo es que la única forma de poder rescatar nuestra Bolivia es sacándolos a escobazos como en 2019 a esta mafia delincuencial. No hay otra.
¿En qué tribunal constitucional? ¿En qué asamblea te vas a apoyar? ¿En qué órgano electoral que te celebre elecciones limpias? Imposible. Imagínense el tribunal electoral indicando que vayan a acompañarlos en su asamblea. A ver, ¿dónde se ha visto? Los van a ir a acompañar en su asamblea. Y ahora ya han suspendido las elecciones judiciales a propósito de un amparo y como medida cautelar quedan suspendidas. Ahora, ¿qué harán los que han pagado? No les van a devolver, han pagado de $50,000, $40,000 para seguir a la segunda etapa, donde ni siquiera les garantizaban el cargo, les garantizaban los exámenes, sí, pero obviamente con el esfuerzo de ellos, ¿no? Pero ahora, ¿en qué palo se rascan estos que han pagado sobornos para poder pasar a la segunda etapa? El ex magistrado Egues es uno de ellos, a quien le han subido de 25 a 80 puntos para pasar a la segunda etapa. Ahora quedan suspendidas las elecciones porque esa era la treta del MAS. Desde el inicio. Desde el inicio, te digo, ese era el plan. Sí. O entraban los autoprorrogados vía elecciones, o se anulaban las elecciones y nos quedábamos nomás igual con los autoprorrogados. El plan siempre fue el mismo, Lima y Arce y Lima, con el tema de la prórroga de los magistrados para gestionar, creo yo, una jurisprudencia de prórroga, al igual que Yanine Áñez, buscando quizás Arce la autoprórroga de su mandato el año 2025, porque no pueden haber dos elecciones el mismo año. Y al no haber judiciales este año, que apunta a eso, quizás quieran lavarse las manos agendando unas elecciones judiciales el 2025, lo cual les da el pie de retrasar las elecciones generales, que es en realidad la madre del cordero. Subnacionales y... Todo, absolutamente todo. Las subnacionales también. Bueno, de pero hecho... hay un tema que también debe preocupar a la gente, que es el acuerdo que han firmado con Derechos Reales para que el 25 de mayo del 2023 el Ministerio de Justicia ha firmado un acuerdo para que toda la base de datos de los propietarios de lotes, terrenos, de todos los ciudadanos pase a manos del narcorrégimen, ¿no? Esto tiene dos objetivos. Uno, persecución total, ¿no? A la gente que proteste, que reclame, que diga, que hable o que opine, ¿no? Va a terminar en la calle porque no tienen ningún derecho a hacer lo que han hecho, ¿no? Traspasar la base informática de Derechos Reales, que es por ley la única que debiera tener. Y hablan a propósito de corrupción, cuando ellos son los que han corrompido, han vendido cargos de vocales, de gente que entraba a Derechos Reales, y han parcelado. Cada magistrado tenía su parcela en todas las instancias del Consejo de la Magistratura, entre jueces, entre ¿cómo se llama?, entre la gente de Derechos Reales. Ellos cobraban para poder acomodar gente, y esa gente, ¿en qué se convertían? En recaudadores, para más arriba y más arriba. Y acá, lo peor de todo es que se traspasa todo lo que significa el control del PIT, y eso es absolutamente grave también. Entonces, un control total, el rato que a ellos les dé la gana, te hacen seguimiento, saben cuándo estás conectado, cuándo no estás conectado, saben qué estás opinando, saben absolutamente todo. Entonces, esos dos temas no se los puede permitir. Marianela, minutos para las 11, tengo 20 minutos, tenemos 20 minutos, pero la audiencia está muy preocupada sobre la llegada de ciudadanos iraníes últimamente vistos en nuestro territorio. Fotografías de la llegada de estos ciudadanos evidencian obviamente la presencia de ciudadanos iraníes en Bolivia, ¿ya? Ahora, después de lo que dijo Bullrich hace algunas semanas atrás, obviamente para cualquier boliviano el tema de la llegada de iraníes es pues una sorpresa. Lo dice, por ejemplo, Magda Torrico. Marianela, ¿qué opina usted acerca de los iraníes que están llegando a Bolivia? Nosotros vemos con preocupación esta llegada masiva y el gobierno cero comentarios, o la misma ciudadanía no dice absolutamente nada.
Comentarios contigo, Marianela, por favor, adelante. Bueno, yo me figuro que son parte de los acuerdos que han ido celebrando con los musulmanes, con los iraníes y a todos a quienes le han estado vendiendo material, es decir, litio, no para utilizar como sal, no para utilizar, sino como solución de cloruro de litio que es para la generación de bombas atómicas, ¿no? Estos están en una carrera sin detenerse de llenarse de armas, porque lamentablemente estamos viviendo todo un teatro. Acá efectivamente han llegado una cantidad de musulmanes, pero ya habían entrado coreanos, ya habían entrado chinos en grandes cantidades, ya habían entrado venezolanos, cubanos. ¿Y qué es para qué vienen los avasallamientos? Estos están vendiendo cantidades de predios. Lo que pasa es que los interculturales lo que han hecho es simplemente poner el pecho a las balas, pero esas tierras han quedado reservadas a nombre de determinadas personas, no a nombre de los interculturales que ganaban 50 bolivianos por día. Han desatado un gran negociado de venta de tierra. Ya lo empezaron a hacer con venta de tierra en las fronteras. Por ejemplo, el comando PCC en la frontera con el Brasil tiene sin ningún, es decir, territorio a este lado de la frontera boliviana y territorio al otro lado de la frontera brasilera. Obviamente es en función al narcotráfico. Ahora, en el caso de los iraníes, por supuesto, tiene que ver con esos acuerdos oscuros que han llevado adelante, pero también están dentro de las políticas de globalistas. Ustedes han visto que, por ejemplo, en España, en las Canarias, donde el señor George Soros tiene gran cantidad de hoteles, la mayor parte de los hoteles de 5 estrellas le pertenecen a él, resulta que ha llevado enorme cantidad de migrantes que están destruyendo ese país. Ha motivado a un escritor que se llama Juan Antonio de Castro a escribir la obra Soros rompiendo España. Lo propio están haciendo en Estados Unidos. 700 migrantes por día ingresan a Estados Unidos. Y usted ha visto lo que son las calles de Nueva York, han visto las calles de Filadelfia, han visto las calles de una serie de lugares donde se está incentivando impresionantemente la droga y por supuesto con ella el conflicto. Y los migrantes están en todas partes. Esto obedece el programa de migración que tiene que ver de la misma forma con el ecologismo, ¿no? De que las vacas generan mucho CO2, entonces tenemos que consumir vacas sintéticas de don Bill Gates. Están matando granjas de pollos, incluso sobornando o indemnizando a sus propietarios porque nos están conduciendo a una hambruna. Entonces, este nivel de controles con todos estos migrantes, que por supuesto lo único que van a hacer en los países es lo que han hecho en España, es lo que han hecho en Estados Unidos, sembrar el caos y hacer que se pierda el espíritu de nacionalidad. Por esto no era casual que nos quiten, por ejemplo, la instrucción cívica en los colegios, porque esto viene laburando hace bastante tiempo atrás. Chao, instrucción cívica, entonces ya pierdes la idea de tu patria, de tu bandera, encima te meten otro mamarracho como la huipala, y por supuesto van manipulando la mente de todas las nuevas generaciones. Tal vez hasta no sé si ustedes ya y otras personas más jóvenes todavía tienen ese espíritu patriótico, pero ya las nuevas generaciones no. Ellos ya se consideran ciudadanos del mundo y es de esa forma que nos han ido mentalizando, irrumpiendo con toda clase de temas en las escuelas, en las universidades, porque ellos han convertido las universidades en fábricas de zurdos, son maestros para eso. Ellos han convertido las carreras de medicina donde titulan a recetadores para sus farmacéuticas. Ellos se han metido por todos lados. Acá fíjese la cantidad de organizaciones no gubernamentales que hay.
Primero tendríamos que expulsar a esas ONGs. Segundo, tendríamos que sacar a todas esas personas que, como estos musulmanes están llegando sin ninguna explicación. Migraciones tendría que dar una explicación. ¿Dónde están los parlamentarios? ¿Por qué no hacen peticiones de informe? ¿Por qué no los van a buscar a sus hoteles? La policía los va a buscar a sus hoteles en España y les pregunta y les dice que... Lo que pasa es que en España, por ejemplo, habían una serie de conflictos, la persona había viajado y ya se metían migrantes a su casa, porque hay ciertas disposiciones de colaboración, o sea que no podías tener dos casas. Entonces, todos estos temas que los van a empezar a implementar aquí, por eso necesitan derechos reales, por eso necesitan los sistemas de transmisión, y si nosotros no detenemos esto ahora, ya, porque ni con sus fuerzas armadas ni alianza con los van a poder contra toda la fuerza ciudadana que ha salido en 2019 y que por supuesto ha logrado, pero ha sido traicionada porque otros han tomado la posta impuestos por ellos. Pero las organizaciones vivas del país son las que tienen que reorganizar Bolivia, porque acá estamos viviendo tremendo peligro, le digo, Douglas. Esa invasión ya la hemos vivido con chinos, con coreanos y con una serie de personas, o sea, de grupos sociales que ya están metidos en el área rural, ¿no? Están metidos incentivando cualquier tipo de conflicto, hasta muy probable una guerra civil. Imagínate, ya estamos empezando a pestar para los vecinos. Bullrich lo ha dicho, hay que controlar la frontera con Bolivia. En Chile, por ejemplo, ya la situación también entra en debate. Están queriendo construir un muro a sugerencia de este político chileno del cual desconozco el nombre, al cual lo estamos tratando de ubicar con el departamento de prensa para charlar. Pero Chile ya suena con voz de alarma. Los bolivianos no estamos siendo buenos vecinos para el entorno que está lejos, digamos, de consolidarse en, qué sé yo, en socialistas. ¿Qué te digo? Boric comanda Chile, es socialista, pero las Fuerzas Armadas en Chile no son pues las mismas que tiene Bolivia. Si Boric se pasa de listo, inmediatamente entrará en acción las Fuerzas Armadas chilenas. Y los políticos chilenos que no van con Boric ven luces de alarma en lo que está haciendo Bolivia. Tu criterio, Marianela, y enseguida participa también José Antonio con este tema porque me gustaría que lo ahondemos. No, yo pienso que todo esto está programado por las élites. No en vano está Boric, no en vano está Bullrich, no en vano están todos estos, porque el propio Javier Milei, ¿no? Son gente que, por supuesto, está financiada por las grandes élites. ¿Quién financia, por ejemplo, a Javier Milei? La Fundación Atlas. ¿Y quién financia la Fundación Atlas? Si no es Bill Gates, si no es la Chevron, entre otros, ¿no? Lo propio acá, en toda esta parte del continente sur, no hay un solo gobierno que no esté financiado, auspiciado e impuesto por estos grandes grupos de poder. Y obviamente en la última etapa nos han metido a los más grandes destructores, nos han metido al crimen transnacional organizado, y yo incluso he escrito las guerras con bandera falsa. Yo creo fervientemente que los ciudadanos de los países son gente buena, sufrida, los estadounidenses, los israelíes, los que viven en la Franja de Gaza, en Palestina, en África, los ciudadanos son gente buena. Acá, tristemente, quienes están manejando todo lo que representa el poder, estos son los que comen las entrañas a los ciudadanos. Encaran guerras con bandera falsa. Para mí, esa guerra, ese bombardeo a Israel ha sido una guerra con bandera falsa. Ellos mismos la han financiado para tener el justificativo de poder hacer una
liquidación étnica precisamente, ¿no? Ese es un tema, y para que los otros también puedan participar de la guerra. Y Emmanuel Macron de Francia, ¿a quién responde? Responde pues a las élites. Todos estos han sido auspiciados. Acá en este continente quisiera que me muestre un presidenciable que no haya sido financiado por estos grupos de poder. Todos. Ayer hablábamos con Lechín, ¿no, José Antonio? Sí. Con Juan Claudio Lechín, y decía, el enemigo no son ellos, el enemigo son otros que están por encima de todos los que nosotros conocemos. Lo que decíamos en algún momento contigo, Marianela, o sea, nosotros identificamos a la pulga por el escozor, ya la pulga, miércoles, pero la pulga viene saltando de un perro, entonces la tratamos de desparasitar al perro, pero ¿quién compró el perro? Y ahí es donde tenemos que llegar, al dueño del perro, porque tenemos problemas en este momento por las pulgas que tiene este. Y lo has dicho, no son ellos, son otros intereses mucho mayores que se están peleando el tener el control de países por sus reservas naturales. Claro, pero no vamos a deslindar la responsabilidad a estos vendepatrias, ¿no? Claro, obviamente que no. Se han vendido, asquerosamente se han vendido para que nos envenenen. Mira cuánto tiempo está Monsanto en Bolivia haciendo modificación genética a la papa. Hay como 300 variedades de papa, ya las han modificado. Todavía lo único que hace la papa es envenenarte, lamentablemente. Estamos comiendo productos híbridos. La empresa Nestlé es una empresa que te envenena. ¿A quién le pertenece? A Soros. Las farmacéuticas, las 29 más poderosas, las que hacen los protocolos, las dueñas de la medicina son estas, y te están envenenando a diario, y la gente no se da cuenta. Yo hice una tesis de maestría el año 99, que la infame Loretta Tellería debió estar metida con esta ley de Burr, que no me han dejado defender esa tesis por largo tiempo, en combinación con un Fernando Mayorga, porque le han pagado hasta sus doctorados en el exterior, y lamentablemente es de la Universidad Mayor de San Simón. Yo hablaba de todas estas farmacéuticas, hablaba de todo el envenenamiento que había a través de sus productos que te imponían, incluidas las vacunas que les ponen a los niños. Entonces, ¿por qué? Porque han muerto un montón de personas, como lo han despachado del 10º piso al doctor Frank Suárez, al que se atreve a hablar de los grandes intereses. Él se atrevió a hablar del negocio más rentable, que es la quimioterapia. Porque toda la gente se somete a quimioterapia cuando en realidad es lo que te mata. La gente sobrevive a la quimio, si es que sobrevive, no sobrevive a la enfermedad. Entonces, todas estas cosas ya han descubierto una cantidad impresionante de médicos, incluso de sus propios laboratorios. Entonces, ¿quiénes están detrás de toda esta operación diabólica prácticamente? Son estas familias primero que se creen superiores. Tenían 3 operadores, tenían a Mark Rich, a George Soros y al Kissinger. Son gente que ha matado gente, pero en cantidades impresionantes. Kissinger es autor de Nixon era ¿qué le digo? Un muñeco ahí. Es autor del bombardeo en en Camboya, autor de Vietnam, de los muertos en Vietnam, invasión. Les gustaba el petróleo que había en ese lugar y listo, a invadirlo y a inventarse cualquier cosa. Y para esto esa película que les digo, Las mentiras que matan, Walk the Dog, que pueden encontrar en YouTube, está cortada, pero la pueden encontrar. Les digo, es impresionante cómo te manipulan, es impresionante cómo te distorsionan la realidad. Estos, a través de los organismos que ellos mismos han creado, han indultado prácticamente a los terroristas. Estos son los autores de que se haga la paz en Colombia, después de que han volado edificios, han matado gente, han matado niños en cantidades impresionantes. Resulta que hay acuerdos, ¿no?
ellos mismos los crean, ellos mismos han creado las FARC, ellos mismos han creado todos esos movimientos que por supuesto han sido nefastos para Colombia primero y después para nuestros países, porque gente de las FARC ha operado durante los conflictos de Sencata, de Sacaba, de Guayani y por supuesto de Cofadena, donde se ha encontrado a un tipo de las FARC, ¿no? Como era Facundo Molares, que al estar activando una granada, obviamente le estalló en la cara frente a un poste y precisamente él tuvo heridas impresionantes y se fue a esconder a la casa de un concejal. Entonces, como estaba a punto de morir, lo tuvieron que llevar a un hospital y fue ahí donde lo agarró la policía y estaba preso el hombre, ¿no? Siendo de las FARC. Y resulta que Iván Lima dice que por motivos humanitarios lo vamos a dejar ir. ¿Qué tal es? Entonces, aquí han tenido francotiradores. ¿Y qué han hecho? Como el caso de los de las Américas. Simplemente tratar de desbaratar todas las plataformas a ver si por haber. ¿Dónde están los chicos de las plataformas? En la cárcel. Y nosotros lo permitimos. Gente que ha salido solo a defender las calles. Nosotros lo permitimos. Nos hemos olvidado, es una ingratitud llevada al extremo. Hay militares que han sido correctos, como el caso de Mendieta, por ejemplo, que a Calimán le ha dicho, póngame cualquier instrucción por escrito, y ya no quiso Calimán. Entonces actuaron con el plan B. Cuando ya estaba hecha renuncia, él reúne a todo el alto mando y dice, le exigimos la renuncia. ¿Para qué? Para que haya un cariz militar y él con la excusa de golpe haga su retorno. Entonces todo estaba planificado. Y esto obviamente no sale de la cabeza de Evo Morales, que son delincuentillos de poca monta, al lado de los mafiosos que manejan todos estos temas. Entonces, el tema viene así, y yo digo que en el mundo se los están desenmascarando. El propio Putin ha denunciado una serie de procesos que se están llevando adelante contra contra los miembros de estas élites, y por supuesto todos los países tenemos que unirnos, porque están en un proceso de hambruna, de llevarnos a una hambruna y a un exterminio, pero de la mano de estos delincuentes políticos, de estos carteles políticos que se han eternizado en el poder, porque ellos han recibido el financiamiento. Es decir, a Tuto Quiroga lo han amaestrado en una de sus universidades en Texas, a lo mismo en Lovaina al Gallo Paz Zamora, lo mismo a todos, Coca 90, todo le han financiado, Evo Morales, hasta sus entradas al baño estaban financiadas. Sí, o sea, todos estos han vivido de las ONGs, de las fundaciones, han vivido de la limosna, pero yo no sé si sabían los planes macabros que tenían estos con nuestros países, porque lo que están haciendo hoy es realmente impresionante. Están robando a manos llenas y lo vienen haciendo durante estas 2 décadas sin ningún control de parte del narcorrégimen. Entonces, o ponemos freno o estos se van a encaramar y nos van a tener como esclavos. Ahí me encantaría que leas el texto, está el tema si es que puedes hacerlo, no de la ley, sino del texto mismo. He perdido contacto con ustedes, no sé si me están escuchando, José Antonio, Marianela. Escuchamos perfectamente. Ya, pero no sé si me están viendo. Yo por lo menos he perdido el control aquí en la computadora, igual que hace instantes nada más, José Antonio perdió el control en su computadora. Me está pasando algo extraño. Voy a tratar de leer lo que Marianela Montenegro dice que procedamos a hacerlo en este momento desde los estudios. Por favor, repito, he perdido control de mi computadora. No puedo creer, algo está sucediendo con todo, pero vamos a ver. No hay respeto a la Constitución, no hay nada. O sea, ¿de qué Estado de Derecho podemos hablar, mi querido Douglas, Antonio? Acá, ¿qué le vas a decir a la gente? Nos vamos a unir todos, vamos a las elecciones, les vamos a ganar. No es que ya nos han tomado el pelo con eso, Mesa le puede ganar. Cuando no debía ser candidato, no podía ser candidato, el referendo le dijo no. El Mesa ayudó a decir Mesa le puede ganar. Él incrustó ese tema en el cerebro de la gente. Mesa le puede ganar, Mesa le puede ganar.
¿Y qué pasó? Él lo anduvo felicitando antes de que cuenten los votos siquiera. Es importante que se den cuenta que no hay una instancia donde el ciudadano se pueda quejar. Hoy estamos solos y tenemos que recuperar la patria solos, no hay otra. O tenemos el Tribunal Constitucional. No ve. ¿Tenemos la Asamblea? Tampoco, ¿verdad? Tenemos, ¿qué tenemos? ¿Qué parte del poder, de los órganos de poder tenemos? Ninguno. Entonces hay que sacar el poder. Y en lugar de tener 400 municipios, hay que tener 3 gobernaciones que vean Altiplano, Valles y Oriente. Chao. ¿Qué tenemos que tener? 400 ladrones multiplicados por 7 concejales. Los 400 son los alcaldes, ¿no? Después los por 7 son los concejales y toda la estructura y el gasto público que representa. No tenemos condiciones. Entonces, si se va a achicar el Estado, que no sean las tomaduras de pelo del pasado. Te decían, vamos a reducir de 18 a 11 ministerios. Reducían 11 ministerios y aumentaban 50 direcciones, ¿no? Y si te fijas en la escala salarial de estos mafiosos, es impresionante. Hay gente que gana 70,000 bolivianos, hay gente que gana 50,000 bolivianos. Es un insulto a la gente. Es un insulto total. Bien, Marianela, ya pude volver. Algo extraño sucedió acá y me parece muy sospechoso. Bueno, de todas maneras, Marianela, ya son las 10 de la mañana con 2 minutos. Siempre es bueno charlar en esta especie de tertulia que tenemos todos los viernes. La audiencia espera este momento que tenemos contigo. Nosotros igual, porque tratamos de ver de mejor manera la coyuntura con todos los datos que nos das. Hasta el próximo día viernes, Dios mediante. Hasta el próximo día viernes. Hoy, para mi gusto, quieren cambiar de gendarme. Antes el gendarme de las élites eran los estadounidenses, ¿no? Invada Irak, invada Camboya, invada Laos, haga esto, haga el otro, listo. Ahora no, está demasiado quemadito, entonces ahora son los chinos, ¿no? Donde han maquilado sus empresas y demás. Entonces, razonemos sobre esto, veamos, pero siempre hay salida. Obviamente, esta es creación de Dios y como tal va a salir adelante. Un gran abrazo a todos. Gracias por todo, Marianela Montenegro, como siempre.